Yo ya Pues estoy. creo que es buen momento para empezar en esta última sesión de Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor, que la verdad va a dejar un agujero en mi corazón por mucho tiempo. Em, Qué bueno que esta sesión se pudo leer Sombra, ¿no? O sea, toda la sección de Sombra, que cuando la empecé a leer dije, bueno, ¿y esto cuándo va a acabar, no? O sea, pero no era un acabar de quiero acabar el libro, sino de cuántas cosas más nos tiene que contar, ¿no? O hay para contar y pues la verdad es que eso es infinito. Este, y bueno, desde cómo empieza cada relato y desde el relato que empieza hasta el final, pues me mantuvo atrapada por la forma en que expone ciertas situaciones, ¿no? Voy a nombrar los subtítulos. Es No se metan con mis muchachos, Un buen elemento, Insomnio, La vida no vale nada y Veracruz se escribe con Z. Este, Creo que, no sé si quieran, bueno, sí, creo que cada quien en sus comentarios va a decir este relato y este relato, pero creo que cada uno se complementa bastante bien porque creo que como que toca, o sea, como que los temas pues, se relacionan bastante, ¿no? Los relatos se relacionan bastante. Entonces, si quieren pueden comentarlos, o sea, variados o hablar específicamente de uno que creo que en el que a mí me gustaría comentar mucho más es en el último, por la forma en que me impactó y la forma en la que lo escribió. Sin embargo, todos, o sea, cada uno se puede desmenuzar bien cañón, ¿no? Y bueno, hacer mención del primero, a mí lo que me impactó y me gustó mucho fue como Melchor, trata como el narcotráfico o este tema de las drogas como una empresa, ¿no? O sea, como si fuera así como incluso utiliza la palabra narcomercadotecnia. O sea, cómo es que ya es otra empresa, o sea, un punto para hacer dinero, para tener empleo, y cómo esto va a abrir puertas a los siguientes relatos, ¿no? Que justo me gusta mucho que en este mismo subtítulo, en este mismo relato, son como varios relatitos, pero que cada personaje tiene que ver, ¿no? O sea, primero el secretario de Seguridad Pública, luego Pancho Pantera, que justamente se me hizo preciso porque Pancho Pantera yo lo relaciono con el chocolate en polvo y el azúcar también es una droga, ¿no? Al final también es parte como de la mercadotecnia. Este, Luego lo del pollero, que su sueño nunca fue, no, que su sueño sí fue volverse narco, creo que de él sí. Este, y pues pollero, Breaking Bad, obviamente lo relacioné. Y al final, cómo llega el grande, ¿no? El más visceral, el peor, que habla de este Lázaro, que es el que ascienden, ¿no? ¿Y por qué asciende? Porque denuncia al pollero. O sea, denuncia todo lo que se hace, pero él se queda con las plazas. O sea, aquí nos dice, así es la narcomercadotecnia, así son las empresas del narco. No importa las medidas que tomes, tómalas y si llegas a ser el mejor, tú vas a liderar todo, ¿no? Y entonces de ahí se van desencadenando los demás relatos. Así es como yo lo vi, ¿no? Em, ujú. Y bueno, los escucho. Adelante, Luis. Va, gracias. Fíjate que estaba pensando ahorita, justamente ahorita en el título, ¿no? Ya pensando en el general del libro, estaba pensando en Aquí no es Miami. Y pues claramente lo que hace Melchor con estos relatos, con estas historias a modo de crónica, que hace muchos juegos que ahorita podemos hablar de ellos, pues es sobre todo tratar de retratar y de rescatar y de representar bajo su texto un periodo muy preciso y determinado en Veracruz, que es la llegada de narcotráfico y cómo lleva a una narcocultura, ¿no? Y cómo va afectando en varias de sus aristas, en varias de sus caras, ¿no? Y lo vamos viendo con todos los relatos, estoy hablando en general del libro, en esto lo divide con luces, fuego y sombra, ¿no? Entonces, aquí en sombra, pues vemos cosas que no terminamos por entender del todo, no terminamos por entender cómo es que se dibujan, cómo se figuran, pero vemos las sensaciones, ¿no? Sobre todo en el último texto,
donde ya nos sitúa en primera persona para que lo vivamos ya de en primera persona. O sea, a nosotros nos está pasando eso, ¿no? Y creo que es una de las grandes ventajas que tiene la narrativa, que tiene el texto escrito, que es, es el uso de estas primeras personas que al cine le ha costado tanto, ¿no? Le ha costado mucho estas películas de puntos de vista de primera persona y eso le cuesta mucho y aquí le doy un punto al texto y porque es muy importante leer y cómo en el leer vamos a ver narrativas que no vamos a ver en otros lugares. Estaba pensando en, regresando a lo del título de Aquí no es Miami, hay una película muy famosa que seguramente algunos ya vieron, pero seguramente ya la escucharon hablar. Se llama Scarface o en español Cara Cortada, es del director Brian De Palma, si no me equivoco, como del 76, es de los 70, ¿no? Y esta película es una respuesta a la mafia, sobre todo, bueno, una mafia que sucede, la mafia y la subida de un cubano que viene, viene peleando contra su país, va a Estados Unidos, llega a Miami y de ser nada se convierte en el capo más grande de todos, ¿no? Y esta película, pues es muy conocida, sobre todo porque mucha gente toma ese como un ideal, ¿no? Y esta película pertenece a una narcocultura general que se ve después en Veracruz, ¿no? Y no solamente en Veracruz, se ve en todo México y que trata de relatar con estos textos. Cuando si algo me rescato de la escritura de Melchor y sobre todo de estos últimos textos, es que podemos adentrarnos muy bien en las sensaciones y cómo la gente ve, o eso es a lo que Melchor quiere llegar, ¿no? Cómo la gente siente todo este cambio y cómo lo trata y cómo repercute en sus vidas y cómo hace esto bajo una narrativa que a mi gusto es, no diría innovadora, pero sí muy bien usada. O sea, a lo que voy es que es muy directa, va mucho al grano, no busca adornar, no busca ornamentar, de vez en cuando pone algunas palabras, podríamos llamarlas de domingueras, pero son palabras que si las buscamos, no sabemos su definición, vemos que entran muy bien en el texto, no están sobrando y eso es muy gustoso para leerla, ¿no? Sobre todo quiero destacar el cómo podemos abordar una crónica y la maestría que tiene Melchor a mi gusto de poder en diferentes párrafos en un momento ponernos una crónica que sabe, que huele y sabe a chisme, ¿no? ¿Y por qué sabe y huele a chisme? Porque cómo usa los diálogos, ¿no? En estos relatos, ella no usa los famosos guiones, estos puntos guiones muy famosos en las novelas, sobre todo, bueno, bueno, las novelas en general, y nos quita esos de Sergio dijo, Guadalupe dijo, eso no nos importa porque ya lo entendemos, ya sabemos cómo está esto. Si algo sabemos los humanos, pues es contarnos chismes, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues a través de diálogos que se sienten muy vivos porque nos lo está contando una persona que en esencia está viva en el texto, ¿no? Y sentimos esa esencia a través de cómo nos cuenta las cosas y cómo lo va mezclando a medida que va llevando una crónica. A mí me parece fantástico porque nos está contando una historia. ¿Y qué es una historia? Si no es aquello que envuelve una narrativa. ¿A qué voy con esto? Es que para que nosotros entendamos una historia, tenemos que envolverla con una narrativa, o al revés, ¿no? La narrativa se envuelve con una historia. ¿Y cómo vamos a ir siguiendo esta historia? En el caso, por ejemplo, cómo llega el crack a Veracruz, o cómo se suceden varias situaciones, pues, qué le sucede en experiencia propia a alguien, ¿no? Y cómo cómo se ven de cara frente al narco, cómo van experimentando cosas que van cambiando en su vida, pues a través de estos diálogos que los enmarcan en una crónica y que dan una narrativa muy agradable, muy amena, y muy dura. Eso es lo interesante, muy cruda, porque al sentir esta esencia viva de aquellos que hablan bajo la escritura de Melchor, pues lo sientes muy cercanos, ¿no? Y esto en forma general de los cuentos, pues lo rescato mucho y también en general del libro, que es lo que a mí más me agrada, ¿no? Gracias. Adelante, Roxy. Este, a mí creo que el que más me gustó fue el último, pero en general creo que 100% plasma, eh, ¿qué diferencia esto de una narconovela? O sea, ¿cuál diríamos que es digamos, la trama principal que la hace diferente? O sea, ¿por qué la narconovela son tan famosas y a la vez como que también te hablan de narco, te hablan de las situaciones de violencia, etcétera,
pero sí siento que hay incluso una intención distinta, porque aquí no nos presenta un narco de élite, incluso nos habla del tema del proletariado y de la élite que existe en el narco, que muchas veces englobamos al narco como esta persona de poder, que no respeta los valores humanos, que incluso comete crímenes, que tiene privilegios, pero realmente detrás de toda esta industria, que es lo que plasma esta industria, hay gente que nunca sale de la pobreza, ¿no? Que vive con miedo, que no salen de sus circunstancias de violencia, de inseguridad, y que simplemente se perpetúa, ¿no? Y que tanto afecta a la gente que vive en las calles y vive las balaceras, como a la gente que realmente termina inmiscuida en ello, ¿no? Y seguramente, y creo que Melchor Ocampo usa en uno de los cuentos, no recuerdo cuál, el tú. Y tú estabas y tú hiciste, y creo que busca romper con esta idea de que nosotros somos ajenos a este mundo, ¿no? O sea, yo nunca estaría en el narco, o yo nunca me metería en las drogas, etcétera, pero creo que eso hace ver como buenos y malos, ¿no? Los narcos son malos y nosotros somos la gente buena que hace las cosas bien, pero eso no ayuda a que entendamos que estas circunstancias muchas veces son gente que está orillada a ser parte, ¿no? Hablemos de un niño que no tiene nutrición, diserción social, hay violencia en su casa, su vida está envuelta en temas de drogas. Entonces, ¿cómo es que él puede romper ese ciclo? ¿Cómo es que llega a ser el pollero y decide por cuenta propia no involucrarse en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que deja en claro que tenemos que entender que no es una cosa del bien y el mal, o sea, vaya más allá del bien y el mal, como dice Nietzsche, eh, que justo creo que Fernanda trata de plasmar lo complejo que puede ser esto y cómo las personas realmente no pueden salir de ahí, ¿no? O sea, son personas adictas, son personas eh, vulnerables hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, ese por un lado, y el segundo punto es del último cuento, donde dicen que sentí que estaba hablando de Voldemort cuando dice no, no, ni lo menciones, así, ¿no? Con la última letra del abecedario. Eh, que también, ay, que también deja ver el tema de este, perdón, es que mi perro tiene, ¿sí? ¿No se escucha? Que está jugando. Ah, ok, 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 perdón. Em, el tema de la negligencia, digamos, legal, en el sentido de que agarren al que caiga y lo meten a la cárcel. O sea, esta persona que nada que ver traía su marihuana, que creo que a cualquiera le puede pasar, no sé, y al final termina en la cárcel y cómo eso le cambia totalmente la vida a una persona. Y pensemos en todas esas personas que están en la cárcel, que es un montón de gente que ni siquiera ha recibido un juicio. O sea, ni siquiera han sido condenados como culpables y aún así tienen sentencias de 5 o llevan 5 o 10 años en la cárcel y justo no sé si han visto el documental que salió de, ahí hablé mucho, pero el documental de Florence Cassés, que habla justo de esto, ¿no? O sea, gente que fue recogida de las calles, literalmente, para meterlas a la cárcel y que llevaban 15 años y todas las implicaciones que tienen para sus familiares, para ellos como personas. Entonces, es muy crudo, pero a la vez creo que es necesario hacer contrapeso con estas historias de narcos muy famosas que dejan a un lado muchas problemáticas. Adelante, José. Este, yo quisiera preguntar si esto cambió de alguna forma la perspectiva de ustedes de Veracruz, ¿no? O si cambió algo la forma en la que
en la que en la que percibían el país, tal vez, o bueno, sobre todo Veracruz, ¿no? Porque creo que digo, yo sé que hay muchos que están aquí que leen por gusto, ¿no? Pero creo que también es importante, por lo menos para mí, el decir, ¿para qué? ¿Para qué, o sea, nos contó esto, pero para qué nos lo contó y para qué lo leímos, ¿no? Porque también puede ser que Fernanda lo quiso escribir porque simplemente lo quería retratar, ¿no? O inmortalizar a través de las palabras y que sea un efecto diferente en nosotros al querer leerlos. Pero no sé si realmente hubo un cambio y si hubo un cambio, ¿qué se hace con ese cambio, ¿no? ¿Qué es lo que este sentimiento de, por ejemplo, injusticia, porque la niña está porque es parte de una balacera que no tiene nada, o sea, que no tendría por qué? No me acuerdo si era niña o era niño. Creo que era niña, ¿no? Niño. Ok. Este, pero bueno, o sea, finalmente el estar en el hospital porque la alcanzó o lo alcanzó una bala y que perdió a su mamá y que lo primero que piensa es mi culpa porque yo elegí ese taxi. O sea, o sea, sí, obviamente son cosas terribles, pero el tema es que estas cosas terribles a nosotros eh, no nos tocan lo suficiente como para pensar en involucrarnos más o hacer algo adicional. eh, ¿Por qué lo leemos? Es como estas novelas de True Crime que es este gusto morboso de enterarse de historias así o por qué lo leemos. Wow, pues la teleológica, ¿no? Que pide una finalidad, pide como si como si realmente tuviéramos control sobre nuestras decisiones y sobre lo que hacemos, ¿no? Para mí es una pregunta muy complicada. Si cambió mi perspectiva de Veracruz, sí, y a pesar de que no ignoro esto, ¿no? Sí la cambia sobre todo por la forma, ¿no? Por la forma en la que Melchor, a través de su narrativa, logra penetrar ciertas ideas, ciertas sensaciones y dejarlas ahí, ¿no? Estos pasos graduales en los que todo el libro se va llevando, ¿no? Desde la idea de luces y esta fantasía de los alienígenas y darse cuenta que esa fantasía se destruye, ¿no? Cuando sabes que realmente unas avionetas o unos submarinos, no recuerdo qué era, y que llevaban las pacas, que hacían el narcomenudeo, ¿no? Y luego nos vamos adentrando a esto, vamos yendo de la luz hacia las sombras, ¿no? Pasando por el fuego. Y ya llegando en las sombras, pues la luz ya se desvanece, ¿no? Y nos va adentrando en personajes que esto es algo que Melchor hace muy bien, que es tomar personajes que se van desarrollando, que se van desenmarañando a medida que nos va contando ciertas cosas, ¿no? Está bueno, en todos estos cuentos pues hay muchos ejemplos, personajes tan emblemáticos como Careló, que vamos encontrando por qué le dicen así, por qué le dicen doctor, y cómo va cambiando nuestra imagen de él después de que sabemos por qué le dicen doctor, ¿no? O personajes como el Fito, ¿no? O el personajes como el Gordo, que son estos personajes que llevan ahí una gran identidad cultural, que llevan ahí una esencia que al menos a mí me transmite que esto está vivo y que al sentirlo vivo, sentirte dentro de ello, sentirte camarada, sentirte parte de ese chisme, ¿no? Y que te lleguen a contar esas cosas tan duras, pues cala y dices, es que no puede ser, no puede ser. Si en el primer cuento me estás diciendo que sí, el narcotráfico está sucediendo, están sucediendo todas estas cosas, pero si no te metes con ellos no va a haber problema. Me estás diciendo que solamente aquellos que ya tienen el deseo, lo van a conseguir de alguna forma, el ejemplo del pollero. Me vas a decir cómo,
que si soy abogado y ven que soy bueno, pero si al final les digo que no y me dicen, bueno, solamente no te metas en mis problemas, no va a haber nada, pero luego llega el último cuento, ¿no? Y en el último cuento te dicen, no, 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 espera, ese golpe, ese balde frío que te dice, a este, según yo era una chica, pero ahorita no lo la terminé de leer, pero no importa, o sea, esta persona a la que pues mataron a su mamá y se ve que no tenía nada, nada, nada que ver y todavía se echa a sí misma la culpa, ¿no? Ya hablando de esta superestructura, pues si algo es bueno el capitalismo es en decirte, en tirarte hacia que es por tu culpa, ¿no? Si no alcanzas el ideal de vida, no es por nosotros, es por ti, ¿no? Y te lo achacan individualmente y aquí queda esto muy, queda esto muy marcado. Si me preguntas, Rox, ¿cuál es la diferencia entre una narconovela y esto? Está interesante. En este sentido, yo abogaría por que la narconovela es un tipo de novela indigenista. No sé si con eso me puedo explicar. O sea, que hace defensa de ello, hace romanticismo de ello, ¿sabes? Y eso a mí me parece perjudicial porque perjudicial entre muchas comillas, puede ser problemático, ¿no? Desde donde se vea, si no si no adentramos un pensamiento crítico, si no nos metemos en este contexto, en tratar de justificar, que aquí viene la pregunta del por qué o el para qué, que ya en sí son muy difíciles, ¿no? ¿Por qué Fernanda Melchor lo tenía que escribir? ¿Por qué una mujer que nació en el puerto de Veracruz lo llegó a escribir? ¿Qué educación y qué preparación, qué contexto vivió Fernanda Melchor para que lo llegue a escribir? ¿Y cuál contexto tenemos nosotros para que lo lleguemos a leer? Son preguntas que me interesan bastante, pero me declaro completamente humilde e incapaz de responderlas. Sí, justamente esa pregunta tampoco creo que me es fácil de contestar. Por lo mismo, básicamente lo mismo que dijo Luis. Acabo de revisar y el último, sí, el del taxi, sí es un hombre, un niño. Nunca dice tal cual, pero dice serás trasladado. Entonces, pues de ahí lo deduzco. Este, mm, Creo que si intentara responder la pregunta, que creo que nunca voy a estar satisfecha con la respuesta, pero podría decir que leemos primero que nada para conocer, para abrirnos un poco más abrir más los ojos, abrir más el mundo, también para seguir contándolo, o sea, nosotros que ya lo leímos, platicarlo, contar, decir, mira, esto sucedió, esto lo cuenta Melchor con este contexto, etcétera. Y también para recordarlo, ¿no? Para recordar, incluso Melchor menciona Tlatelolco, o sea, algo que incluso tiene la frase de no se olvida, ¿no? Entonces también es como mantener ese recuerdo y ahora que esté en libro, que esté en relatos, y que sea parte pues, de esta literatura que se está dando a conocer bastante, que incluso ya llegó a Netflix y que de algo va a servir para que más personas lo lean y conozcan. Creo que eso también, ¿no? Y ya de ahí es seguirse preguntando, y luego qué sigue, ¿no? O sea, creo que siempre va a haber un que sigue y nunca va a haber como un ya acabó. Y con respecto a la otra pregunta de si cambió mi perspectiva, creo que Melchor cambió mi perspectiva de Veracruz desde que leí Temporada de Huracanes. O sea, desde ahí dije, ¿qué? O sea, yo que pues no nací ahí ni crecí ahí, pero pues por muchas razones he estado mucho tiempo en Veracruz. eh, Cambió mi perspectiva, pero más bien en un sentido de que cambió también mi perspectiva de todo México, porque a pesar de que eran cosas que ya sabía, que ya conocía, que había escuchado, que tal vez incluso pasaron a metros de mi casa, este, como fanática de la literatura, y como amante de ella, pues, me dejé envolver, ¿no? Me dejé envolver aún más, que incluso ahí me impacta, porque es como, ¿cómo tuvo que pasar que hasta que lo leí fue que me despertó tanto, ¿no? Teniéndolo aquí, o sea, palpable, viéndolo. Pero pues de eso sirvió, ¿no? Y lo que noté mucho es que, o sea, Temporada de Huracanes lo leí más como una novela literaria tal cual, o sea, así como de, a ver, me voy a dejar llevar y envolver y claro, la voy a analizar, pero como que solo la leí como un relato más. Y llegando a leer Aquí no es Miami, me doy cuenta de que es como todo un trabajo, es como el trabajo, la experiencia, el contexto, todo lo que investigó para poder llegar a escribir algo como Temporada de Huracanes. Porque aquí se nota un poco más la pluma en el sentido de que
como un poco más periodística, como más de crónica, incluso hasta pone que son apuntes, ¿no? Entonces también viéndolo desde el lado como escritora o como periodista, investigadora, etcétera, también demuestra mucho su capacidad, no solo de Melchor, sino si, o sea, ella nos dice, yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, como ve lo que hay a tu alrededor, o sea, no te quedes solo como, ay, la flor de mi jardín es muy bonita, no, o sea, ¿de dónde viene esa flor? ¿A dónde te vas? O sea, y cómo de esa investigación o de esa crónica, de ese interés, puedes llegar a escribir relatos que incluso podrían parecer ficción cuando no lo son, ¿no? Este, también rápido, nada más para dejarlo como mención y si lo quieren continuar o no, porque la plática está muy interesante. El de un buen elemento, me gustó mucho el título porque te va contando qué es un buen elemento, ¿no? Y otra vez hace esta comparación de un emprendedor. O sea, ¿qué hace un gran empresario? Pues no quejarse, hacer todo lo que está en sus manos. Tiene familia que alimentar, entonces va a hacer todo lo posible por alimentarla, trabajar mucho por muy poco y eso es como ser el mejor trabajador, ¿no? Y me encantó que ese es el título. O sea, ser un buen elemento es ser un mal humano contigo mismo, ¿no? Sí. Adelante, Alexis. Tratando de responder como a la pregunta por qué, creo que asumiendo un poco como la perspectiva que todos tenemos aquí es esta, pareciese que ya es una necesidad natural despertada por diferentes razones, pero al final del día la lectura y más enfocada como en este tipo de temas surge de una forma natural en cada uno de nosotros y al menos así lo siento para mí. El interés, la inquietud por no, por procurar ignorar, bueno, no por procurar conocer un poco más del contexto en el que nos estamos desarrollando, porque al final del día pase es muy cercano como en Veracruz o tal vez tan lejano como en Baja California Norte, eh, no es un problema individual o un problema aislado, sino que hay un conjunto de circunstancias y la pregunta, ya llevando como al tal el tema del narcotráfico, es, el problema no es que existan un grupo de narcotraficantes u otro grupo de narcotraficantes, sino sistemáticamente por qué se producen esos grupos, ¿no? ¿Por qué en la sociedad se dan ciertos eventos que facilitan y promueven que esos grupos vayan surgiendo aquí o allá? Entonces, la idea de conocer un poco más el contexto, las historias, las narrativas como casi en primera persona, creo que nos ayuda mucho a nosotros a comprender este tipo de cosas y poder visualizarlas ya no como una cosa lejana, sino como algo que sucede en el día a día o que puede pasar al vecino, ¿no? Tal vez a nosotros no, pero al vecino, a alguien que conocemos. Y bueno, eso es como el por qué. Y el para qué, creo que si bien el por qué es un poco difícil de responder, creo que el para qué es todavía más complejo, ¿no? Creo que eso yo creo que lo podremos, bueno, en teoría podríamos tratar de darle una respuesta ahorita que ya se acabó el libro, pero creo que habría falta todavía más lectura o tal vez más conocimiento para poder definir el para qué leemos todo esto, ¿no? O qué es lo que podemos hacer ahora que ya conocemos un poquito más. Y algo que, digo, sin entrar mucho en los temas individuales del libro, algo que me surge es como, bueno, algo que me ha estado inquietando desde hace mucho tiempo y se refuerza tanto con la lectura del mes pasado con esta, es la pregunta de cómo es que nosotros llegamos a la conclusión de que cada una de las decisiones que tomamos son individuales y no, ¿cómo decirlo? Algo que sucede por el contexto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que lo mencionaban en el libro, esta parte de cómo surge
ves las historias de estas personas que se involucran en el narcotráfico, pues al final del día te das cuenta que no es como que llegó alguien y dijo, tienes esta opción A y opción B. La opción A es irte al narcotráfico, opción B es, no sé, ser un obrero, ¿no? ¿Cuál eliges? Y la otra persona fue, no, pues la opción A. Sino que fue como un empujón, se fue empujando un poco a poco con base al contexto y a la cercanía que tuvo a ese grupo, ¿no? Y bueno, es eso, creo que al final del día, pues responsabilizamos mucho al individuo de las decisiones que toma cuando realmente pareciera que es un resultado de las circunstancias en las que vive y experimenta, ¿no? Y no sé, qué me gustaría... Ah, bueno, sí, que acabo de definir el determinismo. La verdad es que durante mucho tiempo fui determinista fuerte, principalmente en la preparatoria, porque estaba muy entrado en el tema de física, o sea, de que Stephen Hawking lo leí una y otra y otra y otra vez, me estaba obsesionadísimo. Pero ahorita, por salud mental, me gusta ser determinista suave, pensar que hay ciertas, o sea, un rango de opciones en las que sí podemos decidir, porque si no, así me malviajo pensando en el determinismo. Entonces, pues eso quería comentar. No sé qué opinan al respecto. He estado en las mismas. Adelante. Bueno, primero agradecerles que hayan hecho el esfuerzo por contestar las preguntas y quiero hacer el mismo, no sé si el mismo esfuerzo, pero sí, y quiero dejar, bueno, ya a estas alturas no sé si es proselitismo, pero creo que una de las cosas que yo creo que muchas cosas surgen a través de la empatía. Y cuando comienzo con esta frase, lo hago porque creo que al escuchar los relatos uno puede sentir empatía por los personajes de los relatos, ¿no? Definitivamente por el niño que sufrió la bala y por muchos otros personajes, incluso por esta Evangelina, ¿no? Hay muchos personajes con los que podemos sentir empatía. Y creo que eh, la conexión que yo hago es decir, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que Melchor lo menciona, ¿no? Y menciona justamente quiénes son algunos de las víctimas de esta guerra, ¿no? Y entonces, tal vez, uno podría pensar, bueno, bueno, ahorita leo lo que escribió Ana. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué no vemos por qué se hizo esta guerra? O si era la mejor forma, o si era la única manera, ¿no? Dado que estamos viendo que las víctimas era gente que, bueno, eran víctimas, o sea, y más allá de víctimas en el punto de que sufrieron eh, pues no sé, un fuego cruzado, sino que ni siquiera eran parte de ninguna organización ni nada, o sea, eran personas completamente inocentes, ¿no? Esa es una. Y de qué manera podemos nosotros hacer algo o encauzar esta empatía? Pues a través de informarnos. Obviamente, ¿por qué informarnos? Porque al final cada uno de nosotros tiene la capacidad de participar en la sociedad, como mínimo votando, ¿no? Y entonces, eh, por eso es importante que nosotros sepamos las consecuencias de lo que hacen definitivamente las políticas públicas, las políticas económicas, incluso las cosas que ni siquiera son políticas, pero que hacen los políticos, que pueden ser un tema de corrupción. Si nosotros no somos conscientes de eso, no vamos a encontrar esta conexión entre la gente que sufre la corrupción y la gente que origina esta corrupción, ¿no? Si nosotros o sea, ahorita estamos leyendo justamente la gente que lo sufre, ¿no? Y Fernanda, por ahí leí una entrevista de ella que decía que ella no creía en que a través de la literatura se podía cambiar una forma de pensar o ser algo más como un activista pues sí, un activista, ¿no? O sea, que ella no creía en que la literatura tuviera ese efecto.
¿no? Y claramente no lo hace porque no hace un cierre en el punto de, bueno, y esto pasa por esto, ¿no? O sea, me parece bastante a modo de testimonio, ¿no? Pero creo que nosotros sí podemos decidir de lo que leemos, cómo lo encauzamos, cómo lo conectamos con nuestra realidad y cómo lo conectamos, no con necesariamente impotencia, sino sí con conciencia y como mínimo saber que podemos votar, ¿no? Gracias. Voy a leer rápidamente lo que dice Ana. Dice, es necesario que analicemos cómo contribuir a que el uso o el mal uso de las drogas no incremente. Veo muchos niños abandonados donde los padres cada día somos más egoístas sin meditar que requieren mucho amor y cuidados. No solo nos quejemos de los problemas sociales, sino cómo no contribuimos a estos. Si no hubiese consumidores, yo no creo que existiera o creciera este negocio. Uf, complicado el cómo contestar porque no creo que sea tan sencillo como que no haya consumidores. O sea, incluso Fernanda Melchor lo menciona, no es como que alguien decide, incluso como lo dice Alexis, ¿no? No es como que alguien decide, ah, voy a consumir o no voy a consumir. Al final, el contexto material define mucho, o si no es que todo, eh, el crecimiento que vas a tener o el desarrollo o las decisiones que vas a tomar. Entonces, claro, hay que analizar cómo podemos contribuir, cómo estamos perjudicando también. Y creo que una de esas formas es ser conscientes de que no todos pueden hacerse estas preguntas. No todos tienen el tiempo incluso de, o la educación de saber cómo contribuir o no contribuir a esto, ¿no? Esa es mi respuesta. Adelante, Luis. Vale. No, creo que enfrentas el comentario de una manera muy positiva, o sea, no positiva, de una manera muy, puntual. Creo que sí, es justamente, o sea, hay un micelio, hay raíces que van justamente antes de si nos preguntamos si somos consumidores o no. Y y justamente cuando dices, si el contexto define todo o mucho, justamente ahí justamente vamos a cambiar la palabra definir por determinar, y estás hablando de si es mucho es soft, si es determina todo, es un hard, ¿no? Entonces, fíjate cómo ni siquiera, ¿no? Ese insomnio del determinismo nos va a seguir, ¿no? Porque Sí, quiero creemos que pensar, como dice Alexis, quiero pensar que sí decido muchas cosas. es bonito, ¿no? Es tranquilizador creer que tienes una lámpara que apunta a un camino, creer que hay camino. Estaba pensando en lo que mencionaba José acerca de un personaje que genera una empatía, ¿no? Y cómo esta empatía, pues mediante esta empatía te puedes victimizar, o sea, hoy puedes ver la víctima, ¿no? Estaba pensando en lo de, en, mencionas el término consecuencias, ¿no? Y qué consecuencias puede tener, como el ejemplo de la guerra de narcotráfico que pone Calderón y todo lo que suscita. Yo cambiaría la palabra, a qué consecuencias puede haber, sino a una idea de la concientización mediante la sensibilización que se da mediante la empatía a un personaje, ¿no? Y para esto es maravillosa la narrativa, para esto es maravillosa la literatura. Si si Fernanda Melchor, si escuchaste o leíste que Fernanda Melchor no cree que la literatura pueda hacer cambios, yo creo que Fernanda Melchor se está mintiendo muy fuerte, porque de lo contrario yo creo que no escribiría y no, sobre todo no escribiría esto. Escribiría otra cosa o de plano no escribiría porque no sentiría esa fortaleza que pueda tener su literatura en la idea de llevar una idea, ¿sabes? Tendría que explicarse mejor, pero yo de entrada no le creo, ¿no? Y sobre todo porque estoy seguro que aquí todos hemos aprendido muchas, muchas, muchas cosas y hemos cambiado nuestra forma de pensar nada más por el mero hecho de la lectura, ¿no? A mí me Luis, gustaría. ay, perdón, solo quiero hacer un súper breve comentario. Justo vimos una película sobre Black Panther Party, que era un partido en Estados Unidos que siguió mucho a Martin Luther King por el tema de la discriminación de los negros, la represión, etcétera. Y en una escena está como
uno de los varios líderes que tuvo el movimiento, y digamos que contrató a alguien para que le escribiera los discursos y le dice, es que las palabras no hacen acciones, o sea, eso no va a construir un hospital. Y ella le dice, es que no te estás dando cuenta del poder que tienen. Estoy parafraseando mucho, pero creo que justo va muy acompañado. O sea, es, por ejemplo, el discurso de Martin Luther King que permeó en toda la generación y que hizo que la gente no olvidara que necesitaban un cambio, ¿no? Y obviamente hubo más cosas, pero definitivamente son de los pilares importantes del movimiento, las palabras. Y lo creo, y siguiendo con esto, el mismo Marx condenaba a los filósofos anteriores a él y a sus contemporáneos de solamente masturbarse intelectualmente y no poner manos a la obra para hacer realmente, para hacer estos cambios que le hemos puesto la palabra de realmente cambios, ¿no? Y aquí pues nos llega a nosotros, yo soy de la idea de que hay personas que sí se encuentran en una condición en la que tienen que actuar, en la que tienen que militar, pero también hay personas que se tienen que dedicar a lo intelectual, y que las personas que llegan a juntar esto y que lo llegan a hacer eficientemente, son conectores, son intermediarios y llegan a una interdisciplinariedad de ciertos movimientos. Pero pues hay personas que se tienen que especializar, es mi forma de ver las cosas, ¿no? Aquí pues me gustaría más que nada pues hablar un poco de, no, le paso la palabra a Mariana. ¿Por qué? No temas. Este, no, pero, bueno, yo también quería contestar a eso sobre el comentario de Fernanda Melchor, porque si es que no se está mintiendo, más bien es como, yo siento que igual y lo dijo porque se siente impotente, ¿no? Que es algo que todos sentimos. Tal vez escribe todo esto y dices que de qué sirve que lo escriba, ¿no? O sea, que llega un punto en el que dice, ¿qué más puedo hacer? Pero está haciendo mucho, o sea, mírennos a nosotros hablando sobre eso, ¿no? Este, y justamente también iba a decir que yo sí creo que la literatura cambia formas de pensar e incluso hace que las personas actúen porque justo es por la literatura que yo pude romper un sinfín de burbujas. O sea, si no fuera por muchas cosas que leí, estaría todavía en una burbuja de ignorancia tan grande. Y eso es lo que le debo a la literatura. Creo que incluso por eso escribo, ¿no? Como el regresárselo. Y incluso Sócrates, o sea, no sabríamos de él si no fuera porque alguien escribió, ¿no? Este, y bueno, iba a contestar eso, pero igual voy a pasar la palabra para poder seguir hilando la conversación. Adelante, Ruth. No temas. Sí, no temas. No sé qué tan hilada esté en realidad, pero ahí va. Pues tengo varios comentarios. Primero, comenzando con lo del contexto que hemos estado hablando mucho, siento que me pega cerca de casa porque justo tuve un amigo en la secundaria y la prepa que toda su familia estaban muy metidos en, no sé exactamente si eran narcos, o sea, tampoco preguntaba mucho, pero estaban muy, o sea, vendían drogas, estaban en muchos pedos como de pandilleros y así, ¿no? Y íbamos en secundaria y mi amigo se llamaba Joel, ya fumaba mota, ya tomaba un chingo y era como, wow, ¿no? Eres un niño en secundaria, ¿no? Apenas estás por pasar la pubertad. Entonces siempre fue algo, pues no sé, para él era muy normal porque toda su familia estaba en eso y pues él lo hacía y ya. Y como que siempre se supo que iba a terminar mal de cierta forma y efectivamente, ya para la prepa vendía y hace un año murió, lo mataron, perdón, pero sí, y es como, era una buena persona, perdón, me estoy poniendo emocional, pero era una No te gran persona, disculpes, no te disculpes. sí, gracias, era una muy buena persona, era mi amigo pero siempre estuvo en ese contexto de forma tan profunda que toda su familia era parte de eso y ni siquiera su mamá, que tal vez no era directamente parte de eso, eran más sus primos y así, ni siquiera su mamá hacía lo necesario para que él no esté involucrado en eso. A su mamá le valía, ¿no? Era como, pues sí, salía de antro a los, no sé, 12 y chido. Entonces, no sé, me pegó cerca de casa leer todo esto porque digo, al final
es como la vida que te toca. O sea, no lo eliges, simplemente te toca. Y justo leí una vez era una historieta, pero en línea, se las voy a pasar, no me acuerdo el nombre, pero está muy buena, muy bien hecha, y era justo como una especie de crónica ilustrada de la vida de igual de una persona pues involucrada en narcos, supongo, que siempre había sido parte de ello, y repetía todo el tiempo, es la vida que nos tocó, sí, pues yo no quisiera, pero pues es la vida que nos tocó. Entonces dices, pues verga, al final tienes, no sé, no hay, no sé ni cómo decirlo, pero es, es un contexto en el que naces y te rodea de tal forma que te abraza y hasta te estrangula, ¿no? Y ya no hay, no quiero decir que no hay opción, pero casi no la hay, no sé. Estaba pensando en eso. Igual en cuanto a eso, pensando, me gustó mucho el cuento de La vida no vale nada. Justo creo que es, bueno, el cuento, el relato, justo creo que los títulos están muy bien hechos, como decías, Mariana, están muy bien, súper bien hilados a la historia y cada que empezaba uno intentaba recordar el título porque decía esto lo voy a conectar después. Y el de La vida no vale nada. Me encantó la forma en la que está narrado, que es así como si lo hubiera grabado y lo hubiera transcrito, literal, así de que lo que le contaba. Entonces eso se me hizo cool. Y incluso que le habla y dice, sí te acuerdas, Fer, la tal, tal, tal. Entonces estuvo muy padre. Y también que eran abogados, ¿no? Y los involucran en este pedo sin que ellos quieran, pero y lo rechaza, ¿no? Y me gustó cómo retrata el miedo, cómo dice que estaba así súper asustado, que ni siquiera podía hablar, y eso se me hizo muy humano, muy real, y también que, aunque dijo que no quiere ser parte de eso, sabes que ya está en eso, que ya saben quiénes son, que ya saben que los rechazaron, que cualquier cosa que suceda, o sea, su vida ya está metida y ya es el riesgo, ¿no? Em, y por eso justo dice, la vida no vale nada, ¿no? Porque pues así es, ¿no? En en este contexto, no importa quién seas, no importa cuánto ganes, lo que hagas en tu vida, al final tu vida no vale nada cuando importa otros intereses, ¿no? No les importa a quién maten, ¿no? Es como deja de tener valor por completo la vida y es súper triste eso, ¿no? Porque lo más preciado y lo más valioso que tenemos y lo que no se puede reemplazar es la vida. Y cómo el miedo es el motor de todo, ¿no? De todo lo que pasa. De cómo pues la policía también está involucrada, las personas, si te amenazan que van a matar a tu familia, dices, "Ay, ya no hago nada, ¿sabes?" Entonces es todo este sistema que está basado, instaurado y se mantiene gracias al miedo. Entonces, sad, cosa sad. Sobre el comentario, perdón, ya son muchos, pero me doy. Sobre el comentario de sin consumidores, no hay no existiría. Comprendo la lógica, pero creo que no es tan simple. Lo relacioné un poquito, yo soy ambientalista y estoy muy metida en todo lo de la ecología y bla, bla, bla. Entonces, es un poquito, lo pude relacionar con eso, no tiene nada que ver, pero lo relacioné en el sentido de que piensas la oferta y la demanda, ¿no? Igual en el mercado funciona así. Lo que crean y lo que se despacha y llega a los supermercados es lo que la gente compra. Lo que no se compra ¿cómo se dice? Que lo dejan de producir. ¿Descontinúa? Descontinúa, exacto. Entonces, parece una lógica muy simple, pero al final nosotros seguimos consumiendo lo mismo que consumimos siempre porque es lo que está frente a nosotros. O sea, en el súper compramos todas las cosas envasadas en plástico y compramos, o sea, lo que todo viene en plástico. O sea, el plástico es un problemota, ¿no? Pero al final todo viene en plástico, entonces no puedes evitarlo si es todo lo que tienes enfrente, ¿no? Es muy difícil evitarlo. Entonces lo relacioné un poquito con eso, a que
al final es lo mismo del contexto, ¿no? Si es lo que tienes enfrente y opción viable y la opción que todos a tu alrededor toman y más o menos lo que está destinado es como no lo haces, ¿no? Y bueno, en general, ya para cerrar, creo que fue todo un viaje el libro. Realmente hubo altos y bajos y de todo tipo de cosas. Yo no estaba tan enterada o sea, no tengo mucho contexto de Veracruz, pero sí de México. Entonces quizás sí estaba un poco enterada, pero me gustó mucho empaparme de ello y ver realmente casi de primera persona cómo afecta vidas y como decían, mm, hasta personas que no tienen nada que ver, como en el último Veracruz escribe con Z, igual gran título, este, ves como una persona pues fue al mar nada más a verlo y al final acaba pues así, ¿no? O una morrilla que le encanta ir al antro y es como su happy place, ¿no? El antro, y dice, no manches, no, jamás. Y le pasa, o sea, se me hizo muy bueno eso, ver tanto los casos súper profundos y de personas extrametidas y las personas que no tenían nada que ver, pero aún así se vieron afectadas. Y acabé sintiendo un poquito también, pues, la impotencia, decías Mariana, y justo me siento así, como que digo, ok, es bueno saberlo, pero no puedo hacer nada, ¿no? O sea, ¿qué se supone que haga activamente al respecto? Porque si puedo reflexionarlo, puedo hablarlo y compartirlo, pero no sé, no es algo que vaya a cambiar. Es muy desesperanzador, pero vine aquí a ser pesimista, a la pesimista del grupo. Y ya creo que es todo. Gracias. Ahora sí que no te empapaste, te quemaste del libro. Y rapidísimo, solo quería decir que no hay que demeritar que el comentarlo, compartirlo, no hay que demeritarlo, o sea, creo que eso también es activo. Si nos quedáramos callados o no lo comentáramos, creo que eso sería como lo más pasivo. Entonces, claro que siempre nos va a quedar esto de ¿qué más puedo hacer? Porque creo que todos lo sentimos, al menos aquí. Pero creo que con el cuestionarnos qué más podemos hacer, ahí también poco a poco vamos a ir tomando más acción o tomar más sí, acciones, que justo tenemos aquí a José que siempre nos lo va a estar recordando y eso es algo que agradezco un montón, que nos diga a ver qué más sigue, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pero tampoco ser como tan duros y tomar en cuenta que no solo estamos leyéndolo por leer, sino que estamos investigando, estamos comentando y etcétera. Ya. Adelante, Rox. Este, gracias, Rose, por compartirlo. Creo que es parte de seguir haciendo empatía, justo incluso sabiendo que nos toca. Y, y hablando un poco de la otra cara de la moneda, justo creo que hay un cambio importante en la forma en que se educa a nivel nacional. Y esto lo sé por mi mamá, ¿no? Que me cuenta cómo están implementando la nueva escuela mexicana. Y creo que es un paso importante porque se atiende el tema de cuál es la problemática de una comunidad. Más allá, entiendo que hay un temario, entiendo que hay ciertos conocimientos que se tienen que tener para la vida, pero acá es que todos los maestros, directivos, incluso aquí no me dejan mentir Enrique y Rosalba, los supervisores, jefes de enseñanza se involucran con la comunidad para entender qué problemática hay y a partir de ello, desde todos los ámbitos educativos, trabajarlo. Y creo que es un gran paso que justo, por ejemplo, Rose, que tu amigo iba en la secundaria contigo, si los hubieran hablado de drogadicción, si hubieran atendido más esto y haber sido a darles las herramientas para poder salir de estos círculos viciosos, el que un maestro se acercara a hablar con ustedes, no solo uno, sino todos, ¿no? Creo que esto habla de un rescate colectivo que les da la posibilidad de salir de estos lugares. Es complicado, es complejo y va a tardar muchos años, pero creo que es un buen primer paso que se está haciendo para atender estas cosas que son muy locales, ¿no? Sí hay iniciativas probablemente a nivel nacional, pero justo creo que las escuelas se estén enfocando en ayudar a los chicos en esto
es un primer paso. Y iba a decir algo más, pero ya se me olvidó. Espero recordarlo, pero pues sí, solo quería aportar que creo que también, sí, ya me acordé, que justo entiendo que acciones, pues puede haber muchas, pero sabiendo que somos un club de lectura y que nuestro lema es no solo leer, sino también la acción, podemos buscar un lugar de centro de niños con adicciones, etcétera, y proponerles un taller de lectura, ¿no? O sea, ¿por qué no acercar la lectura a estas personas? Como dice Mariana, que le salvó la vida en muchas ocasiones o la hizo cambiar de mentalidad. Puede sucederle lo mismo a estos niños. Libros que les ayuden a tener este amor, compasión, que haya gente con la que se rodeen, que sean distintos a sus círculos y que pues tengan algo de esperanza. Creo que es una acción que tal vez no cambie la vida de nadie, pero al menos creo que estamos intentando, ¿no? Aparte de lo que decía José, de informarnos y saber qué decisiones están tomando en la parte macro, en la parte local, eso es una acción que también podemos contribuir, ¿no? Entender las necesidades de estas personas y ver cómo podemos contribuir en un corto plazo. Dice Ana, excelente idea, Rox. Y sí, también concuerdo, excelente idea. Yo quería, bueno, primero que nada agradecerte, Rose, por abrirte y contarnos eso, porque pues se siente, ¿no? A escucharte y saber que está tan cerca. Tampoco es fácil comentarlo y gracias por decirlo. Y también con respecto a tu relación con lo del como con lo del medio ambiente y todo esto, pues justo nos hacen creer que todo recae, o sea, todo el problema recae en el consumidor. ¿Y por qué? Porque otra vez nos hacen creer que el individuo es el culpable o el que tiene que actuar. O sea, todo es como individual, todo individuo, individuo, competencia, individuo, cuando no es así, creo que justo te hacen sentir esa culpa o te lo hacen creer justo para alienarte, para que no haya una forma en la que lo puedas comentar, ya sea por vergüenza, por competencia, por lo que sea, es como depende de mí, ¿no? Y entonces no lo voy a comentar con nadie, o porque todo depende de mí. Y creo que ese es una de las grandes virtudes que tiene el club, que es como comentarlo y también hacernos dar cuenta que creo que casi todos, o todos, la mayoría, pensamos igual o cosas muy parecidas y que nos podemos apoyar. Y justo como decía Roxy de el rescate colectivo, creo que eso es también por lo que tenemos que abogar, ¿no? Esa también es parte de una acción, el no quedarnos callados cuando estamos viendo que hay alguna ideología hegemónica o alguien que está como que gobernando toda la sala o algo así, llegar nosotros y decir, a ver, aquí hay otra perspectiva, aquí hay otra forma de actuar, y también preguntarnos por qué suceden las cosas y no cómo sucedieron o dónde. Me recuerda justo el relato de Insomnio, en donde sucede toda esta balacera y llega la prensa a la casa en donde fue la balacera para preguntarles qué fue lo que sucedió, ¿no? Cuando saben perfectamente qué fue lo que sucedió. Ellos saben que hubo una balacera, que hay gente espantada y aún así van y les preguntan, o sea, bueno, van a interrogarlos a ellos en lugar de que tomen esta acción de ir a preguntar no sé, al gobierno, a las autoridades, a los responsables de por qué sucedió. ¿Por qué la prensa tiene que ir a las casas de estas familias asustadas a preguntarles a ellos, ¿no? A ser amarillistas, a otra vez a ir con los individuos a ver qué les pueden contar y usarlo de contenido en lugar de hacer pensar a sus consumidores, a sus televidentes, el por qué está sucediendo, de dónde vienen estas balaceras, por qué suceden, ¿no? Y también de este mismo relato, justo me llama la atención, bueno, más bien me gustó mucho cómo Melchor nos hace dar cuenta que cómo alguien puede ir perdiendo la sensibilidad, ¿no? Porque la señora está súper espantada y quiere llamar a la policía, le dicen como, no, cállate. Y y el resto de los días sigue muy espantada, incluso se quiere mudar, pero ya no puede. Y, y su esposo y su hijo es más como de, ay, qué exagerada, o no la toman en cuenta, y ella no puede dormir
y es como cómo se puede ir viendo desde diferentes perspectivas. ¿Por qué ella está tan aterrorizada incluso de ir al psicólogo? Al contrario de su hijo, de su esposo, ¿no? Que es como, ya pasó, ¿y qué? ¿No? O sea, qué tanto cambio, no, qué tantas mentalidades hay en una misma casa, en cuatro paredes, ¿no? Que es justo retomar hay que conversarlo, porque incluso no sabemos lo que está pensando alguien que vive contigo y qué acciones se pueden tomar una vez que ya lo conversaron, ¿no? Em, y también el de la vida no vale nada, cómo empieza con la frase de, pues a morirnos todos porque están enterrando gratis. Me dio risa primero, ¿no? O sea, como primer acercamiento. Luego me puse a reflexionar y dije, qué duro está eso porque es verdad, ni siquiera el enterrarte es gratis, o sea, incluso tienes que pagar por ir a un cementerio, porque metan ahí a alguien, o sea, y es como realmente la vida no vale nada, lo que vale es el espacio que te están dando y el maldito, no sé, se me fue el nombre, ¿no? El cofrecito este y qué fuerte es esa frase que en un inicio me hizo dar risa, pero es justamente esa risa o sea, te da risa porque es absurdo, porque es algo que tu cerebro sabe que está mal, que no encaja bien y por eso te da risa, pero una vez que lo reflexionas es como de esto está muchísimo más fuerte y más profundo de lo que parece a primera instancia. Adelante, Enrique. Bueno, es difícil agregar algo más a lo que ya ustedes han mencionado. Solamente dos cosas. La primera, en algún momento con mi hija, que era adolescente en ese entonces, algo pasó y me acuerdo mucho de su reacción cuando yo le dije, bienvenida a la realidad. Ella salió casi corriendo, ¿no? A esconderse porque no quería ver esa realidad. Esa es nuestra realidad. Y cuando dicen, bueno, tenemos algunos elementos para poder avanzar, digamos, o para poder contribuir, y creo que Luis dice que nos queda el voto, por ejemplo, la participación política. Y yo agregaría que no solamente el voto, porque al final creo que independientemente de cuál sea nuestra ideología política, pues sí deberíamos de incorporarnos a algún sector, alguna organización, que también creo que eso contribuye en un momento dado a ir modificando las condiciones, ¿no? Otro elemento que yo quería destacar es que eh, podemos hacer cosas, pero hay niveles de responsabilidad. Por ejemplo, los maestros, bueno, tienen una cierta responsabilidad, pero no van a resolver los problemas del mundo. Melchor está exponiendo algo y está contribuyendo a formar una conciencia, pero no significa que va a resolver los problemas del mundo. Entonces yo creo que poco a poco y sin perder la esperanza, sí podemos hacer algo desde cada uno, desde nuestra trinchera, poner un grano de arena. Por ejemplo, digamos, este conjunto de personas que se reúnen para analizar, ya es un avance, ya es algo, ya se está contribuyendo en algo. Si ustedes acuden con jóvenes, con niños, adolescentes, etcétera, pues se va resolviendo, ¿no? El problema, por ejemplo, de la cuestión ambiental, pues hay niveles de responsabilidad, serán los gobiernos, serán los políticos los que lo tengan que resolver, y si uno trabaja en un área del medio ambiente, pues tampoco quiere decir que tengamos que resolver todo, porque también nos sentimos culpables por cuestiones que no están a nuestro alcance. Entonces sí es importante destacar que si lo poquito o mucho que hagamos es importante en todo momento. Y finalmente recordar que yo lo veo desde el principio, es una muy valiente denuncia la que hace Melchor, la que hace Fernanda, da nombres, da datos, etcétera. Entonces es brutal, pues, la fuerza con la que ella está haciendo la denuncia. La quiere matizar tal vez un poco, pero creo que es muy importante lo que está haciendo ella, también desde su trinchera, ¿no?
Yo creo que esos son los elementos que uno puede ir contribuyendo y no perder la esperanza de que podemos vivir un poco mejor cada vez, impulsar a los gobiernos progresistas, etcétera, y terminar con una frase que independientemente de lo que esté pasando en el estado de Veracruz, que desgraciadamente pasa también en muchos lados de la República, pues no perder de vista que solo Veracruz es bello. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, por último, darles una última idea de aportación o de acción, ¿no? Ese amigo o amiga que tienen que es fan o que cree que Felipe Calderón fue un gran presidente, pues justamente comentar este tema de la guerra contra el narcotráfico, justamente comentar este tema por ejemplo, los gobiernos del PRI en Veracruz. En Veracruz, digo, pasan varias cosas, pero por lo menos ahorita ya leyeron de Veracruz, ¿no? Entonces, o sea, justo que no, si ya leyeron esto y si ya vieron cuáles son las consecuencias de ciertas políticas, no dejar que en el discurso común, o sea, justo Rox hablaba del poder de las palabras, ¿no? Y no dejar que en el discurso común sea esto simplemente que se pase por alto, ¿no? O sea, que cuando se hable de, de estas cosas o cuando se diga que estábamos mejor antes o cosas así, realmente recordar cómo era antes, que es esto lo que está retratando Melchor, ¿no? Y no solamente recordarlo en el fuero interno, sino también dejarlo claro en el fuero externo, porque hay mucha gente que no tiene memoria y hay mucha gente que no quiere ver esta realidad y el tema es que esta gente, igual que ustedes, tiene un voto y que igual que ustedes va a votar por lo que ellos quieren recordar, ¿no? Porque recordemos que estas anécdotas o sea, en los barrios más ricos no se presentaban estas cosas a veces, ¿no? En los barrios más ricos no sufrían esto y al contrario tenían ciertas ventajas, ¿no? Entonces, recuérdenlo ustedes y recuérdenselo a sus amigos, ¿no? Justo me recordaste esa terrible noche, no, es cierto, una vez que fui a una fiesta en un fraccionamiento súper mamón de Puebla y que al salir había una patrulla adentro del fraccionamiento, yo me espanté porque dije, ¿qué pasó? Pero en segundos me di cuenta que era una patrulla que estaba adentro protegiendo ese fraccionamiento. Y para mí, o sea, ahí me sentí como súper inocente, súper ingenua y fue como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué una patrulla que se supone que es pública, que protege a todos, está adentro con armas, o sea, adentro del fraccionamiento en la puerta esperando, bueno, cuidando que nadie entre, ¿no? O sea, para mí fue un shock tan grande y dije, ¿cómo no me di cuenta antes, no? O si esto está sucediendo aquí, que no está sucediendo en otros lados o así. Este, y bueno, yo del último relato no quería dejar pasar algo que quise escribir, que lo escribí para decirlo, pero creo que no me va a salir tan bien si lo digo, así lo leo. Y bueno, en este relato que se llama Veracruz, se escribe con Z. Yo lo vi como Fernanda Melchor hablándonos a nosotros directamente, ¿no? Y bueno, lo que escribí fue: si todo el libro nos va demostrando lo cercanos que son estos casos y estas injusticias y lo relacionado que está con nuestra cotidianidad, además de cómo repercute en nuestro desarrollo como ciudadanos y profesionales, en el último capítulo no solo nos lo demuestra, nos lo recuerda, se mete hasta nuestra casa, hasta nuestra habitación, nuestro lugar seguro, para hacernos entender que no solo lo que hacemos, no solo quienes somos, sino incluso lo que sentimos está tan relacionado con el narco y con otros dilemas, así como cada uno de nosotros estamos conectados el uno con el otro, aunque nuestros mundos parezcan distintos. A todos nos persiguen las mismas sombras. Creo que por eso le puso sombras, ¿no? Eh, y menciono esto porque
justo cuando terminó, o sea, yo lloré y me sorprende porque en mi vida solo había llorado por un libro y ahora ya son dos por este, porque termina con esta frase de, por eso lloras, porque todo es tu culpa, ¿no? O sea, porque justo todo, a lo largo de todo el libro nos cuenta casos súper locos, súper fuertes, eh, em, que incluso parecen ficción y no te sientes así tan relacionado, pero va llegando, bueno, más bien te empiezas a sentir relacionado y va llegando el final y ya te sientes totalmente relacionado y te dice, y todo esto que te conté, que te demuestra que no solo eres tú, no importa porque al final también te vas a sentir culpable, te vas a seguir sintiendo culpable, porque no importa lo que hagas, sigue estando en tu vida, sigue estando presente, ¿no? O sea, eres parte de este contexto. Y también la frase que dice que no podía creer que había lugares feos que el lugar donde vives se convirtió en esos lugares feos de la frontera, donde a cada rato hay balaceras. También yo me quedé como, oh, eso es cierto, eso yo lo sentí aquí en Cuernavaca, ¿no? O sea, cómo de repente se volvió este lugar en donde tenía que protegerme de las balaceras y tenía que saber cómo actuar en balaceras. Em, y al final sí, o sea, terminé de leer la frase, porque todo es tu culpa, y me quedé así como de, no, quiero hablar con la autora, quiero saber qué, quiero preguntarle cosas y saber qué le surgió al leer esto, ¿no? Em, y pues si tú eres de los que piensa como yo nunca me metería en esto, ya estamos todos metidos en esto. O sea, de alguna manera u otra nos acaba de mostrar que somos parte, ¿no? Y hay que ver cómo salir de ahí o cómo ayudar a salir de ahí, que parece imposible, pero no creo que lo sea. Al menos en muchísimos años, no importa, ¿no? Contribuir en algo, no sé. No sé si tengan más comentarios. Eh, Creo que no. Este, pues yo creo que podemos hablar de cualquier relato y quedaron tantas cosas. Yo sí me quedé con muchas cosas que podía comentar de muchos de los relatos. Me gustaría nada más remarcar la forma en la que Melchor entiende mucho la forma en la que se presenta un texto, en la forma en la que mantiene una narrativa, cómo da vueltas a las ideas da vueltas a lo que es la crónica. Me recordaba un poco a Ibargüengoitia a veces. El cómo captura las sensaciones, sobre todo su maestría en los diálogos, que para mí son para verlos y ponerme a anotar cómo es que los lleva, ¿no? Y su misma forma que es tan fluida, que creo que es un tipo de novela y de forma de llevar el texto que vamos a ver muchísimo más seguido, ¿no? Cuando leímos a Guadalupe Nettel, si se dan cuenta, Guadalupe Nettel explora también un tipo de esa forma de escribir, pero no tanto como Fernanda Melchor. Fernanda Melchor lo tiene muchísimo más pulido. El ejemplo no recuerdo cuál era el título, sí creo que era el de La vida no vale, en el que todo es un mismo párrafo, ¿no? Y en este mismo párrafo, pues es todo esta persona que no recuerdo su nombre contándoselo a Fer, ¿no? Entonces, pues esas cositas son las que me gustaría, recalcar y pues ya, y pues y también en cuanto a lo que hablábamos de hacer acciones, todo este asunto, pues justamente hoy ya nos llegó las evidencias, ¿cómo se llaman? Las constancias por parte de la FILIG de que se participó todo este asunto. Quería Entonces, comentarlo de sorpresa al final y ya spoileé ah, hasta acá, pero bueno, continúa. ¿Qué? ¿Desapareció? Salió del chat. adelante, cuéntalo. No, no, ibas bien. Ah, ¿de verdad ya no vas a decir? Bueno, a Luis le dio miedo otra vez. No, Eso. pero quería comentarles que justamente hablando de actuar, de hacer algo más que solo leer o reflexionar, pues les voy a presumir incluso por la pantalla, el reconocimiento que tenemos, ay, no sé si así se va a ver, de que nos llegó ya al club, o sea, incluso nuestros colaboradores voluntarios recibiendo cada uno con su nombre, con su reconocimiento, pero este es el reconocimiento a todo el club. Quise pedirlo también para todo el club porque creo que todo el club ha contribuido de una manera u otra. Y pues aquí está una prueba, ¿no? De todo
bueno, no todo, el poco impacto que va a impactar mucho y que podemos hacer más, ¿no? Seguir haciendo más siempre. Y pues cada uno ya recibió su reconocimiento y vamos a estar publicando un poco más sobre ello. Y recuerden que también no solo se queda en esto, que podemos hacer más, esperemos que haya más. Y si alguno de ustedes también tiene una idea, por ejemplo, Alexis nos comentaba que conoce una asociación civil que apoya a personas que tuvieron problemas con el abuso de sustancias, o las ideas que nos comenta José o las que nos comenta Rox, siempre estar compartiendo. Y aunque no recibamos un reconocimiento, se queda con nuestras acciones, ¿no? Este, mm, y pues no sé si tengas otra cosa que decir, Luis, o alguien más, porque creo que daríamos por terminada Aquí no es Miami. Y la sesión, descansen, tengan una excelente noche, gracias por estar aquí y aquí seguiremos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches. Un libro Buenas más. noches. Toma eso, Sí, Veracruz es bello. estadísticas de lecturas de México. O sea, Sí me veo. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego, Igual, Vera. bye Buenas bye. noches.